¿Cómo están, queridas alumnas de CIDAET San Marcos? El día de hoy estamos realizando la cuarta sesión del módulo Problemas de Aprendizaje. Si bien es cierto, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema que comúnmente nosotros encontramos en los niños desde muy pequeños. Decimos, mi niño es muy inquieto. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un problema que se llama el TDAH. Muy bien. Ustedes saben que el TDAH es un trastorno neurobiológico con un fuerte componente genético, que eso suele iniciar en la infancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de genes, ¿no? El niño puede ir dándose ese problema, ese trastorno de la hiperactividad. Tiene que ver mucho con la impulsividad, la inatención, las alteraciones y las diferentes funciones ejecutivas. Muy bien, sigamos entonces. La hiperactividad. ¿Qué tiene que ver con la hiperactividad? Ustedes ven que los niños corren, que los niños saltan, que el niño corre de un lado a otro, el niño no puede estar quieto. Entonces la hiperactividad tiene que ver mucho al nivel motor, al nivel de movimiento, también en el nivel vocal. Muy bien. La impulsividad, vemos que el niño a veces coge un lápiz, está ahí que él quiere romper, siente nervios, no sabe qué hacer, él quiere simplemente tratar de comunicar, de expresar a través de repente de una impulsividad que el niño tenga. El comportamiento inatento en algunos casos, un poco distraídos, ¿no? Muy bien. También sabemos que según la epidemiología, hay una prevalencia entre el 1 y el 8%. En el año 1798, según la historia, para este autor, Sir Alexander Crichton, nos dice que el estado inquieto y la incapacidad para poder atender con constancia. En el año 1902, según George Steele, nos dice que es el defecto del control moral y la falta de inhibición volitiva. En los años 50 ya hay un daño cerebral mínimo y entre los años 50 y 70 es la edad de oro o de la hiperactividad, que es un síndrome hipercinético. Muy bien. También en el año 68 hay una reacción hiperkinética de la infancia. En el año 70 hay un trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad, que es una máxima difusión. En el año 87 hay un trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Ya en el 92 ya pasan un poco los trastornos hipercinéticos, ¿no? Y en el 2000 el inatento, el hiperactivo impulsivo, el hiperactivo ya combinado, que vamos a ir viendo. ¿Por qué se está aumentando esta hiperactividad? Durante las revoluciones, los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya había mirado, nos dice Thomas Kuhn. Los aspectos claves que podemos darnos cuenta nosotros en función a esos síntomas versus trastornos no se ajustan a lo esperado en los pacientes de la misma edad y mucho en el desarrollo del CI. El CI es el coeficiente intelectual. También va afectando significativamente el desarrollo y calidad de vida en mayor de 2 ámbitos. Se puede compensar, el pronóstico va a depender del tratamiento y del entorno que se vaya realizando. Dentro de ello, hay un trastorno crónico y evolutivo que tiene que ver mucho con las alteraciones de la conducta en la etapa preescolar,
En la etapa escolar se va viendo también alteraciones de conducta, problemas escolares, dificultades en relación, la disminución en la autoestima. En el adolescente ya vamos viendo la hiperactividad en un 80%, donde hay problemas académicos, dificultades de relación, caída en la autoestima, el problema legal, la agresividad, el consumo de tóxicos. Luego, en el adulto hay problemas académicos, problemas laborales, dificultades de relación, disminución de la autoestima, las alteraciones de las conductas, el abuso de tóxico y los accidentes. En los universitarios vemos problemas académicos, dificultades para poder trabajar, en los problemas laborales, dificultades de relación, disminución de la autoestima y en sí podemos encontrar muchos tipos de trastornos en la evolución de la etapa preescolar, escolar, adolescente, universitario y adulto. Muy bien. Vemos también nosotros que hay un cambio en el año 2013, donde los adultos y los adolescentes también son diagnosticados formalmente. Dentro de los primeros síntomas pueden ocurrir antes de los 12 años, ¿no? O antes a los 6 años. El TDAH y el autoestima y el autismo ya no son excluyentes, ¿no? Hay una clasificación de gravedad en que hay TDAH leve, moderado, severo. También hay ciertas presentaciones clínicas como subtipos, que eso va a ir variando en el transcurso de la vida. Hay una aparición nueva en esta presentación clínica. Como hemos ido hablando, el TDAH inatento, el TDAH hiperactivo, impulsivo, el TDAH combinado y el TDAH de tiempo cognitivo lento, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos viendo constantemente. Esta etiología tiene que ver mucho con la interacción de diferentes factores, de riesgos que se va encontrando en estos niños. Como les dije al inicio, la predisposición genética, el congénito es más, el 80%. Esto va dando una cierta implicación de genes en el cromosoma. Tiene que ver mucho con la dopamina y la noradrenalina, ¿no? La neuroanatomía nos dice que hay una alteración del funcionamiento cerebral en las áreas de la corteza prefrontal, entre las conexiones con los ganglios basales. Tiene que ver un control y un TDAH. En este caso, la hiperactividad encefálica tiene que ver mucho también con diferentes causas. Dentro de ello está la causa neuropsicológica, que es la alteración cognitiva en las funciones, en la memoria de trabajo, en el desarrollo del lenguaje, en las emociones, en la motivación, en el estado de alerta y reconstitución. En los factores ambientales son las lesiones menores del cerebro, los bebés prematuros, los bebés que tienen bajo peso al nacer, el consumo de tóxicos durante la gestación, la exposición intrauterina al plomo, ¿no? Y también el TCE con la primera infancia. También hay ciertas causas que no son neurobiológicas, como la educación inadecuada, el bajo nivel socioeconómico, la inestabilidad familiar, el trastorno psiquiátrico en los padres, el exceso de TV, de los videojuegos, el consumo de aditivos alimentarios. Eso va a influir de una manera muy negativa en el pronóstico. Para nosotros poder detectar un niño con TDAH, se le hace un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que evaluar un test, pero también hay una exclusivamente clínico. No existe un marcador biológico ni prueba de DX. Hay una información del paciente, de los padres y de los educadores. Es imprescindible en la repercusión funcional, que es negativa en el desarrollo personal, familiar, escolar y social. Los síntomas deben de estar presentes
constantemente en varios entornos, en la familia, en amigos, en la escuela. Muy bien. También vemos nosotros que hay un criterio entre los niños de 6 años o los adolescentes y en los adultos, ¿no? Eso es lo que vamos viendo. Dentro de la presentación clínica de falta de atención, observamos que hay niños que no prestan atención a los detalles o cometen ciertos errores por descuido. Tiene la dificultad para poder mantener la atención, parece no escuchar, tiene dificultad para poder seguir instrucciones hasta el final, tiene dificultad con la organización, evita o le disgustan las tareas que a él le requiere un mayor esfuerzo mental sostenido. Pierde las cosas, se distrae con facilidad, es olvidadizo para las tareas diarias. Eso es lo que vamos a observar. Luego también hay una presentación clínica, hiperactivo, impulsivo, que mueve, que retuerce nerviosamente las manos, los pies, o se puede quedar quieto también en una silla. Tiene dificultad para poder mantener sentado, corre, se trepa de una manera excesiva, se agita extremadamente en los adultos, dificulta algunas actividades para que él pueda realizar tranquilamente, actúa como si estuviese motorizado. El adulto frecuentemente se siente impulsado por un motor interno, ¿no? Habla en exceso, responde antes de que se le haya terminado de formular preguntas. Tiene la dificultad para poder esperar o tomar ciertos turnos, interrumpe también oportunamente a los demás. Tiene una presentación clínica combinada donde el individuo va a presentar ciertos síntomas de ambas presentaciones clínicas. Dentro del criterio del diagnóstico hay muchos más restrictivos, como la hiperactividad, al menos de 3 síntomas de 5, el déficit de atención, al menos 6 de 8, la impulsividad, al menos de 1 de 4, ¿no? Se realiza un test que se llama el test de Conners, que está con 12 ítems, donde hay un nada, un poco, bastante y un mucho. En el test de Conners se toma en cuenta el tener excesivamente inquietud motora, movimiento, en tener dificultades de aprendizaje escolar, en molestarse frecuentemente de otros niños, en que él se va a distraer fácilmente, tiene una escasa atención, en que exige inmediatamente la satisfacción a sus demandas, en que también tiene dificultades para las actividades cooperativas. A veces el niño está en las nubes, es mal aceptado, deja de terminar las tareas cuando empieza, emiten sonidos de calidad en situaciones inapropiadas, se comporta incluso hay veces con arrogancia y es irrespetuoso. Esos ítems se toma de acuerdo a un diagnóstico para poder elaborarle el diagnóstico al niño, ¿no? También el intranquilo, cuando el niño discute, cuando el niño tiene explosiones imprescindibles, cuando le falta el sentido de la regla, un juego limpio, cuando es impulsivo, irritable, se lleva mal con la mayoría de sus compañeros, sus esfuerzos se frustran fácilmente e es constante. Acepta mal las indicaciones del profesor. La valoración del test, como le dije, de Conners tiene 0 puntos cuando es nada, 1 punto cuando es poco, 2 puntos cuando es bastante y 3 puntos cuando es mucho. En la hiperactividad, si tiene 10 en las preguntas indicadas, 2, 4, 7, 8 y 19, 11 preguntas en el 6, 9, 12, 14, 16, 18 y 20, ¿no? Tienen un criterio de evaluación. Entre su diagnóstico diferencial hay también trastornos psiquiátricos, trastornos médicos. Dentro de los psiquiátricos tiene que ver el trastorno disocial, el trastorno de aprendizaje escolar, el trastorno afectivo, la depresión, el trastorno afectivo sobre la manía, tiene que ver el trastorno de ansiedad generalizados en el desarrollo, en la esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que sabemos que las personas esquizofrénicas toman medicamentos de por vida. Entre los trastornos médicos tenemos nosotros los déficits sensoriales, los efectos farmacológicos, las pastillas, las enfermedades neurológicas, las endocrinas, los trastornos genéticos, el síndrome de Frágil y diferente. El tratamiento tiene que ver mucho
con el trabajo constante, personalizado, que se viene realizando con los niños. Muy bien. Vamos a ver en cuanto al tratamiento, que tiene que ser un tratamiento multidisciplinar. No es único, ni exclusivo, ni sustituible, es individualizado y es precoz. Tiene que ver con un psicológico cognitivo-conductual, con un psicosocial, con un psicopedagógico y un farmacológico. El no farmacológico tiene que ver con los programas de capacitación conductual para padres, que ellos se pueden lograr un vínculo sano entre padres, niños, organizar las tareas de la forma que sea más fácil para que a sus niños les completen. Crear un sistema de recompensas y de consecuencias también. La terapia psicosocial nos va a permitir ayudar a controlar las conductas, las emociones, mejorar la forma de cómo el niño se va a poder relacionar con los otros compañeros. En los programas en la escuela, sabemos que los especialistas en educación en las escuelas ayudan a los niños con TDAH a tener un mejor éxito académico, a progresar su aprendizaje, que se va creando un programa educativo personalizado con especialistas en educación, profesores y padres de familia. Luego, también vemos el diagnóstico del TDAH, como les decíamos, había el leve, el moderado, el grave, que tiene que ver mucho con las terapias conductuales, con las terapias farmacológicas, que tiene que ver mucho en las intervenciones del refuerzo, en las adaptaciones curriculares, escolares y en la formación de docentes. En los fármacos de TDAH sabemos que estos pacientes toman ciertos psicoestimulantes como el metidelfenato, la anfetamina y la remolina. También hay fármacos no estimulantes que son antidepresivos como los tricíclicos, la imapramina y la desipramina, el bupropión y otros como la venlafaxamina, la reboxetina, ¿no? Hay ciertos estimulantes que vamos tomando en cuenta. La tarea que les voy a dejar el día de hoy es que ustedes puedan hacer ciertas actividades de cómo ir mejorando el TDAH. Gracias, chicas, cuídense, un besito a la distancia.